también, que está muy, muy vigente y que la ciudadanía también está reaccionando. Buenas tardes, señor Diego Marcet, ¿cómo está? Le saluda Mónica y Félix de Todas las Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Félix, buenos días para vos, para la audiencia. Buenas tardes, ya Diego. Buenas Todavía tardes, parece que buenas alguien no Me tardes. almorzó parece como que, yo, me señor parece que Diego. vos todavía no estás despierto, mi jefe. No, largo día, perdí No, la Sí. noción del tiempo ya. está bien, me Bueno, parece y bien. ya creo que ya pesca más o menos el motivo de nuestra llamada, que es justamente lo que está aconteciendo y se hizo noticia el día de hoy por el tema de la Casa de Cambios Chaco específicamente, que va a hacer un cierre masivo de oficinas. ¿Qué tiene para decirnos al respecto, por favor, señor Marcet, con respecto a todo lo que está sucediendo y esta ley que también está muy vigente y que está generando mucha incomodidad? Porque esa es la verdad, ¿no? En vez de generar un poco de tranquilidad o de que la ciudadanía acepte ciertamente, más bien se escuchan muchas quejas en estos lugares. Bueno, en primer lugar, con respecto al cierre de sucursales de dos casas de cambios, hay varios motivos que ellos alegan, principalmente uno y que creemos que es el más tangible y real, es el tema del cierre, el tema del COVID, el tema de la situación generalizada que afecta en particular a ciertos sectores económicos que están muy vinculados al turismo o a la actividad comercial, como Paraguay tiene un cierre de frontera, no hay movimiento. En temas sanitarios, lógico que hay ya sectores golpeados, como por ejemplo en las casas de cambio, que vive de eso, ¿verdad? Es el primer factor que hay que tener presente y que ser consciente. Ahora, con respecto a las normas, CEPRELAT se está en un proceso de adaptación y actualización de todo el marco normativo del país. Esta es una norma que no es aislada, una norma que sale de una modificación de la ley de la CEPRELAT. Nosotros hemos emitido reglamentos nuevos con el mismo enfoque que tiene el sector de cambiario para, les comento nomás, el sector de las remesadoras, el sector de valores, las cooperativas, los que son llamadas EMPES, que son las empresas que hacen giros telefónicos. Ellos también tienen un reglamento de esta naturaleza, el sector inmobiliario, el sector automotor, el sector de joyas y metales preciosos, el sector de juego de azar, por supuesto bancos financieras, todos tienen nuevos reglamentos con el enfoque de la metodología de GAFI y en función a nuestras nuevas modificaciones legales, y todos los sectores entendieron que es importante para dar pasos concretos en materia de prevención de lavado de activos. Las casas de cambio, nosotros iniciamos un proceso de discusión previo a la emisión de la norma, discutimos con ellos y siempre le pusimos a disposición el borrador y todos los parámetros correspondientes. Incluso después de emitir la norma, continuamos con el diálogo con el sector, no nos cerramos, así que nosotros creemos que no es consecuencia de ellos, sino por otros factores. Y un punto también aclara, de verdad, el parámetro de un artículo, porque hay un artículo solamente ya que está en discusión con el sector, se construye en función a la propuesta del Banco Central en base al análisis de todas las operaciones que se hacen en el sistema cambiario, porque todas están aquí trabajando el Banco Central. Una propuesta técnica, analizada, o sea, hoy en día materializada una resolución, ¿verdad? No sale del capricho de nadie, sino de números concretos de más de 6 meses, de más de 600.000 operaciones de todas las casas de cambio visitadas. Diego, yo te quería hacer una consulta, es decir, que lo que vos estás señalando ahora, ¿y cómo sale este promedio, este monto, por ejemplo, de que cada persona que vaya a una casa de cambio solamente podrá realizar por primera vez $1.000 y después la segunda vez ya tiene que dar todos sus datos pertinentes de por qué está realizando? Ese es por un lado. Y segundo lado es, ¿cómo se va a realizar? Yo te digo, legalmente te hablo, ustedes van a controlar a aquellas personas que realizan los cambios en las calles y especialmente los cambistas en ese tono? Porque gente va a decir, si es que hay una regulación sobre estos montos que te señalé antes de $1.000, va a decir, no, yo me voy a cambiar solamente ya en la calle. Es decir, me gustaría escuchar, porque hay mucha gente de la audiencia que pregunta eso y no sabe, no conoce. Sí, claro, no, mira, primero, no, es importante aclarar, no hay límites en cuanto a lo que una persona puede cambiar, puede hacer el volumen que quiera de cambio. El parámetro de los 3 salarios, que son básicamente $1.000, es para decir, todo lo que está abajo de eso se considera simplificado, entonces se le permite no pedir ningún documento respaldatorio. Pasado $1.000 se pide, taxativamente la norma dice,
documentación que acredite correspondencia entre la operación y la actividad de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo cambio 1.000, me es mucho más fácil probar que tengo un ingreso por 1.000. Ahora, si yo quiero cambiar 15.000, lo que se pide es que se vaya pidiendo más documentación de manera que, donde hay mayor riesgo, por ejemplo, más volumen de operaciones, haya mayor control. Con respecto a cómo sale, cómo nace, como te conté, eso nace de un análisis que se hace con el Banco Central de Paraguay. De hecho, propuestas del Banco Central, lo que se hicieron fueron, se tomaron todas las operaciones de cambio de todas las casas de cambio habilitadas, que son 26, 27, se tomaron todas las operaciones durante 6 meses. Esos son más de 600.000 operaciones que se registran. De esas 600.000 operaciones se analizó cantidad de operaciones, volumen de operaciones, y se llegó a la conclusión que más del 80% de esas operaciones están por debajo de ese umbral. O sea, más de 450.000 operaciones están por debajo. Entonces es razonable que el 80% de tu mercado pueda considerarse simplificado y no pedir ningún documento. Ese es el análisis que permite decir que el salario es razonable, que otra vez es congruente con el monto mínimo para hacer una remesa. Por ejemplo, si vas a hacer Western Union para mandar dinero a Argentina, es el mismo parámetro. Si vos vas a hacer un giro en una telefónica, o sea, te va a ir, no sé si puedo decir marca, giros Tigo, giros Claro, también tienes el parámetro. Ese parámetro está en el sector cooperativo, está en el sector bancario, es homogéneo y está respaldado por números, ¿verdad? Yo en particular nunca cambié más de $1.000 y soy funcionario público. Hay personas que si cambian más de $1.000 no veo problema con dar información. Es una política de prevención donde todos los ciudadanos deberíamos colaborar. Y con respecto a los cambistas informales, sí, tienen razón, es una realidad que coincidimos con las casas de cambio que reclaman. El supervisor del sector CPLA es regulador en prevención. Las casas de cambio están supervisadas por el Banco Central de Paraguay. Para eso nosotros ya conformamos otra mesa en paralelo, porque el fenómeno de la informalidad es un fenómeno que está identificado, pero lo afrontamos como ese problema. Ya instalamos una mesa con participación de la Policía Nacional para fortalecer los controles, la SED para ayudar también a los controles, la SEDECO, el Banco Central de Paraguay como supervisor y por supuesto la CPLA apoyando. ¿Por qué? Porque el cambista informal es un cambista que está operando en la irregularidad si es que no está autorizado por el Banco Central de Paraguay. Entonces es importante en esas características y ese buen ejemplo que pusiste, yo voy a cruzar nomás a la calle como ciudadano. Bueno, ahí estás atentando contra un negocio formal. El ciudadano, es importante que todos sepamos que en vista de calle, si no tiene habilitación, no es una persona autorizada para hacer operaciones de cambio y no tenemos que fomentar la ilegalidad. Para eso se van a fortalecer los controles desde el Banco Central como supervisor, se va a auxiliar con la policía, se espera que se limite la cantidad de cambistas de calle y también hay un proceso de formalización de ciertos cambistas de calle que pueden estar inscritos del Banco Central, que tienen un carnet habilitante que lo firma el mismo presidente del Banco Central. Ese proceso también se está reactivando y de esa manera se busca afrontar ese fenómeno que es paralelo a la norma, ¿verdad? La norma tiene que ver con políticas de prevención de lavado concretas, la informalidad, una cuestión de fortalecimiento de supervisión y mejores controles y mejor conciencia ciudadana, ¿verdad? Y hablando de otras cosas también, es decir, como estamos viendo este tema de la casa de cambio Chaco, te hago la siguiente pregunta. Esto no va a ser algo, digamos, así normal y muchas casas de cambio van a ir diciendo y terminar, por ejemplo, no, yo por la pandemia voy a estar cerrando mi casa de cambio. ¿Qué política tiene ahí la CPLA para eso en un primer momento? Y lo otro que más también me interesa y que tenemos que conocer son las casas de cambio de frontera. ¿Existe ya un control permanente? Porque hay lavado de dinero, Diego. Así que eso no vamos a dudar. Y esas cuestiones sería importante que la ciudadanía conozca. ¿Qué sé yo? Te digo, por ejemplo, una casa de cambio de Salto de Guairá hizo esto y esto fue la sanción. Por decirte, esa información no sería factible que ustedes estén dando a la opinión pública y conociendo. Y a la vez también sabiendo quién fue la empresa. Puede haber una empresa de soja, una empresa, digamos, ligada a la tabacalera, qué sé yo. ¿Hay esa posibilidad? ¿Existe eso? Mira, que te agradezco la pregunta porque es sumamente interesante.
Con respecto a lo primero, es bueno aclarar que ellos son supervisados por el Banco Central, entonces esas comunicaciones de cierre de actividades las van a hacer al Banco Central, y el Banco Central es quien supervisa, quien controla el cumplimiento de las normas, las del banco y las del CEPRELAT, ¿verdad? Yo, una opinión muy personal, yo creo que es posible que más casas de cambio vayan cerrando porque el tema sanitario es un tema que no es menor. Son comercios que viven, actividad económica que viven del turista, de la persona que viene de afuera. Si uno un año entero tiene las fronteras cerradas, desde luego le va a afectar, es natural. Así cerraron agencias de viajes, cerraron empresas que se dedican a eventos masivos. O sea, hay que saber ubicarse en la realidad para entender que lo que está pasando es consecuencia de un año de necesidades y de problemas a nivel país y a nivel global, ¿verdad? Con respecto a lo segundo que decís, las sanciones, cuando son sancionados las casas de cambio, eso se consigna en un registro público en la página web del Banco Central. Cuando son sanciones administrativas, pecuniarias, tenemos sanciones pecuniarias, tenemos sanciones de licencia de casas de cambio. En materia de lavado, en la parte penal, y justamente es un elemento que hay que tener presente, es un factor de riesgo el sector cambiario. ¿Por qué? Porque en Paraguay tenemos tipologías del lavado vinculadas a actividades de casa de cambio, ratificadas con sentencias judiciales en procesos penales. Eso es algo público. Por ejemplo, el CEPRELAT ya emitió un informe de tipologías donde cuenta un caso en particular que explica esa dinámica. Entonces es un factor de riesgo que el país tiene que tener presente a la hora de regular en materia de prevención del lavado. O sea, es así, ¿verdad? Pero se puede saber también, te digo nomás, te consulto, que fue fulano o fue tal empresa. A eso es lo que voy, para saber también, y también me supongo que no solamente la empresa de cambio recibe la sanción, sino también va ligado al grupo de personas o a la empresa que hicieron ese lavado de dinero. ¿O no? Te pregunto. Sí, mira, las sanciones a la empresa están todas publicadas en la web del Banco Central. El caso particular, los casos que yo te hablo con experiencia, que Paraguay tiene una de esas excepciones que tiene un caso muy complejo, la condena abarcó a las personas que lavaron el dinero utilizando este tipo de estructuras, a las personas que trabajaban en casas de cambio, funcionarios, oficiales de cumplimiento y personas que dan la estructura de cumplimiento, y son sentencias que ya tienen personas condenadas formalmente y es público, ¿verdad? Nosotros tenemos a disposición un informe en nuestra web, pero esa es una realidad de algo que ya pasó en Paraguay, ¿no? Ahora, los casos que, por ejemplo, si hay un reporte de operación sospechosa, que a un indicador, a una casa en particular, tomando, por ejemplo, que si quizás es frontera, si está en proceso de investigación, ahí CEPRELAT no puede revelar porque por ley está limitado, ¿verdad? No, CEPRELAT no puede hablar de casos, pero en concreto van a la fiscalía cuando amerita. Cuando hay ya procesos iniciados con condena y demás, de luego es público y es bueno que se sepa, ¿verdad? Porque eso permite al país administrar los riesgos, ¿verdad? Porque si no tienen un canal débil, es lógico que lo afronte de una manera mucho más estricta, mucho más que le ponga el ojo a ese sector de riesgo, ¿verdad? Ok, así que yo por lo menos, para culminar, y te agradezco la entrevista, Diego, y espero que esto sirva para que vos también tengas una opinión acerca de lo que estamos hablando, y porque es algo importante dentro de la estructura del Estado. Yo lo que más bien, digamos, sugeriría que el drama que está ocurriendo ahora, que con el cierre de estas empresas cambiarias, se vea la posibilidad que el gobierno tome una terminación y que nos cierren. ¿Por qué te digo? Porque sabemos que el factor trabajo es algo importante en este mismo momento en el país. ¿Ustedes no tienen pensado algo? Vamos a dejar de lado ya, por ejemplo, la casa de cambio Chaco, pero qué sé yo, hay otra casa de cambio A que está por cerrar y B o C no se plantea como CEPRELAT sentarse y ver la posibilidad que estos continúen, claro, viendo que son empresas serias y que puedan continuar trabajando y darle, digamos, trabajo al personal paraguayo. No sé qué vos estás opinando acerca de eso, Diego. No, mira, coincido plenamente en lo que decís, en la importancia de cuidar los puestos de trabajo. Desde la CEPRELAT, desde lo que nosotros podemos hacer, estamos a disposición. Entiendo yo que el Banco Central también va a estar a disposición y el Ministerio de Comercio, desde luego.
Y también hay que analizar la realidad, ¿verdad? Quizás las casas de cambio cierran porque no les son rentables en cuestión económica tener puestos en frontera, por ejemplo, o agencias en ciertos lugares. Hay que sentarse a hablar caso por caso y ver alternativas, ¿verdad? Nosotros estamos a disposición, al contrario, nos duele mucho a todos que pase esto. Pasan muchísimos sectores de la economía, no solamente en el sector cambiario, ¿verdad? No, de luego. Una pena, una realidad que nos agarró a todos con esta pandemia que nos está azotando, ¿verdad? Pero hay ejemplos de otros países, Diego, yo te cuento, te comento, que salva digamos, esto ustedes no pueden tener como, es decir, que no siguiendo el mismo ejemplo de eso, sino por lo menos tener algo y ver la posibilidad que se pueda traer, qué sé yo, en Argentina o en Brasil, que son vecinos más cercanos a nosotros. Yo creo que sí, ¿verdad? Desde mi lugar yo no puedo, o sea, no es que no puedo, mi función es muy concreta, ¿verdad? Pero yo creo que son políticas que van de la mano con el Ministerio de Industria y Comercio, con el Banco Central. Desde luego hay que sentarse en la mesa a ver el fenómeno que pasa, ¿verdad? Coincido 100%, pero es una realidad que, no sé, te doy un ejemplo. El sector de eventos en general, tengo un hermano que trabaja en el sector de eventos y producción de eventos masivos. Él no trabaja hace más de un año, trabaja así a destajo cuando puede, también está destrozado ese sector. Hay que buscar alternativas, pero todos tienen necesidades, es una cuestión que nos afecta a todos, ¿verdad? No, desde luego, estamos hablando así al sector que vos estás viendo, no crea que vos, como vos estás señalando, esta es una cuestión macro que a todos le afectó, no crea, es decir, a mí o a todos que estamos en esto, nos afectó a unos más, a otros menos, pero sin lo que hay que hacer una reingeniería, pero para mí es correcto, es decir, por lo menos lo importante es tener esta entrevista y digamos, conduce a algo que el día de mañana se puede dar una opción para este sector que está, digamos, también ahora sufriendo y van cerrando empresas que para mí, por ejemplo, sería de ver una reingeniería y ver la posibilidad de otorgarle que continúen, así como en nuestra parte. Pero esa es mi opinión, es decir, yo te estoy hablando ya en una cuestión económica, es decir, que no te estoy hablando de una cuestión ya, digamos, política que están ahí en CEPELAT. Pero yo te cuento, te agradezco la gentileza que tuviste con nosotros para hablar y esto es enriquecedor y estamos para servirte, Diego. Yo también, al contrario, le agradezco mucho. Gracias, Diego. Dale, buenas tardes. Nos vemos, Diego, suerte. Dale, chao. Te informó PDS Radio TV Digital. Es bastante complejo el tema. La verdad, tampoco nos encantaría hablar in extenso de esto. Hay mucho que decir. De hecho, la semana siguiente vamos a seguir con este tema, Félix, porque vamos a hablar con la parte afectada. Nosotros tenemos que tener todas las campanas, ¿sí? Claro. No podemos decir nosotros en Baecha, ¿verdad? Pero sí, nosotros sí tenemos que saber y ustedes se merecen saber.